Bueno, entonces hablábamos de la ley de la asunción, que nos dice que cada intención o deseo que logremos ascender a través de la emoción o el sentimiento va a lograr su estado de forma o de materialización. Y entonces hay un ejercicio que nosotros podemos realizar con respecto a esto, y es generar la emocionalidad de aquello que yo quiero ver manifestado acudiendo a memorias emocionales. Entonces, por ejemplo, me imagino un momento en el que yo obtuve algún logro, en el que tuve el cumplimiento de algún deseo u objetivo, y voy a tener la recordación de esa memoria emocional. ¿Cómo me sentí? ¿Cuál fue mi reacción? ¿Cuál fue mi comportamiento? ¿Qué siento y cómo lo sentí para reproducirlo en este presente? Si yo lograra, con una sensación como estas, lograr el estado de asunción durante 24 horas, dice esta ley que lograría materializar aquello que quiero ver materializado. Para esto, esta ley nos recomienda que debo anular por completo el mundo de los sentidos. Debo permanecer en estado de conciencia y de agradecimiento tal que esto logre ascender de tal forma que ya se vea como una posibilidad real en mi vida y se materialice en el mundo de las formas. Porque dice que debemos por completo anular el mundo de los sentidos. Porque a través de ellos voy a empezar a recibir respuestas y voy a empezar a recibir eso que percibe supuestamente como realidad, en muchas ocasiones contrario a aquello que yo deseo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, estoy en la angustia de no tengo empleo en este momento y voy a querer llevar al estado de asunción la sensación de agradecimiento por ese empleo perfecto que va a llegar o por esa oportunidad. A veces queremos el empleo perfecto con una expectativa de empleo perfecto, ¿no? Pero la materialización desde aquí va a suceder desde el lugar que sea mejor para ti, desde tu más alto bien. Entonces puede que no sea un empleo y puede que sea más bien un llamado a un emprendimiento, a que emprendas, a que tomes tu verdadero camino, a que dejes de emplearte por miedo a no tener esa tetica, le decimos acá, a no tener ese cable que me mantiene anclado a la supervivencia. Pues lo que se va a materializar va a ser aquello que te genere paz interior y que te genere plenitud. No siempre va a estar de acuerdo a tus expectativas, porque esas expectativas de control siempre serán del ego, no de tu yo soy. ¿Sí? Entonces, antes de llegar a la guía, por ejemplo, yo tenía la angustia de perdí mi trabajo en Corferias, o no lo perdí, sino pues empezó todo el tema de pandemia y demás, y yo dictaba talleres en empresas, y esto empezó a bajar y a bajar porque ya las empresas no estaban contratando para que yo fuera a dictar sus talleres, y tenía ese miedo y esa sensación de, oh my God, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿No? Porque siempre va a aparecer el ego siempre te va a traer esas emociones en memoria que te hacen reaccionar frente a las situaciones. Ahora, que en algún momento simplemente observé aquella situación y di gracias y simplemente confié y tuve la certeza. Cada vez esto es menor, ¿no? Cada vez esa sensación de ansiedad, en la medida en que tú trabajas tu conciencia, pues va a ser menor, va a durar menos tiempo, porque vas a lograr observarla tan pronto llegue. ¿Qué pasó? Que ya yo soy, mi ser superior, mi propósito trascendente, no me quería en un trabajo en el que yo duraba 24 horas por día en un lugar organizando eventos, en que dictaba talleres y demás, porque no estaba yendo hacia lo que yo realmente quería hacer. Y aparece Guía para la Paz Interior. Pero esto es solo un ejemplo de mi propia experiencia, que sé que va a ser diferente en cada uno de nosotros.
Cuando decimos que renunciamos al mundo de los sentidos, es renunciar a la percepción, a cómo percibo el mundo. Al miedo que me produce quedarme solo o sola, al miedo que me produce quedarme sin empleo o no sentir que tengo una base de sustento, al miedo que me produce sentirme enfermo, al miedo que me produce a todas estas sensaciones. Solo hay dos sentimientos realmente según un curso de milagros, ¿no? Uno es el amor como estado de conciencia y el otro es el miedo. Y del miedo se desprende todo el resto de emociones, llamémoslo entre comillas, negativas que podamos llegar a sentir. Pero todo finalmente es miedo. La ira es miedo, el rencor es miedo, el odio, todo es miedo y parte de allí. Si yo logro transformar esa sensación de miedo en la convicción total del amor que me trae agradecimiento, que me trae certeza, que me trae esa conexión con el yo soy, pues voy a estar en esa plena seguridad de que lo que está sucediendo realmente es perfecto para lo que yo estoy queriendo manifestar. Si lográramos durante 24 horas permanecer en este estado de asunción, podríamos lograr que aquello que estamos pidiendo, o que aquello que estamos pidiendo, no porque pidiendo te pone en un estado inferior, que aquello que estamos intencionando pueda materializarse. El siguiente poder es el del suministro abundante. Y en el suministro abundante está la ley de atención. En todo aquello que pusieres tu atención, es lo que vas a ver proyectado o manifestado. Todo eso en lo que pones tu atención va a ser el testigo de lo que vas a percibir, a vivir o a materializar en tu exterior. Lo escuché. Si mi atención está en mi soledad, si mi atención está en mi carencia, si mi atención está en el desmerecimiento, si mi atención está en el sentirme atacado o agredido, dense cuenta que, por ejemplo, una persona que todo el tiempo siente que tiene enemigos o que es agredido o que las personas hacen cosas en contra de él o de ella, esa persona todo el tiempo va a tener ese tipo de proyecciones. ¿En quién las va a proyectar? En su familia, en sus amigos, en el que se subió al bus, en el que se encontró en el camino, en el que está en el trabajo, porque ese es donde tiene su foco de atención. Una herida sin sanar de su infancia, a través de la cual vivió tal vez herida de injusticia o herida de traición con sus padres o con sus cuidadores, pues van a ir repercutiendo en que su punto de atención esté en esa herida abierta y proyecte desde ahí esos testigos que van a materializar su propia percepción de juicio. Si yo creo en que existe la violencia afuera, lo que yo voy a estar materializando es violencia. Pues yo, por ejemplo, tenía una conocida que todo el tiempo me decía, sí vio lo que pasó tal cosa, sí vio que mataron a no sé qué, sí vio la guerra de no sé dónde, o sea, sus redes, todo lo que la rodeaba estaba lleno de ese tipo de noticias violentas. Yo no recibo una sola noticia violenta en mis redes, en este momento, porque decidí que ya no iba a manifestar más violencia. Pero ¿cómo lo decido? Dejando de actuar en violencia. Conmigo misma, con mi familia, con las personas que me rodean. Porque violencia no es que salí, asesiné a alguien o puse una bomba. Violencia es la forma en la que yo me comunico con el otro y conmigo mismo. ¿De qué forma lo estoy haciendo? Tú decides cuándo dejas de experimentar aquello que estás observando. Y esto se oye un poco onírico, un poco como, ay, sí, tan linda ella y tan romántica. Pero funciona de esta manera. Tengo aquí a Vilma. Vilma es de Cuba. Ella está haciendo nuestra formación en este momento. Y Vilma, junto a otros cubanos, o sea, la vibración de Vilma hace que, por ejemplo, un día como hoy, a pesar de todos los cortes que ellos tienen, a pesar de los bloqueos y de los limitantes, ella vuelve y se suma, va y busca una posibilidad
está haciendo la formación. Esto es solo un ejemplo porque sé que a muchos de ustedes les sucede. Mientras 7 personas de Cuba no están en este momento por esa misma situación, ella, por su estado de conciencia, está materializando una realidad diferente. ¿Me hago entender? Entonces, todo aquello en lo que yo me enfoco, ahí es donde funciona la ley de atracción. Todo aquello en lo que está mi foco, es allí donde yo voy a manifestar. Si tu foco está en la pobreza, en la falta de, en la necesidad de, en lo que te falta, en lo que quisieras tener, en la añoranza, en lo que se fue y no regresó, pues ahí va a permanecer también tu estado de materialización y creación. Nos enseñaron a poner más atención en lo negativo que en lo positivo. Entonces, por ejemplo, nuestras plegarias y nuestras oraciones son: necesito, por favor, ayúdame, por favor, dame, por favor, tráeme, necesito, quiero, pero nunca gracias por absolutamente todo lo que tengo. Y solo me doy cuenta de lo que tengo cuando ya no está. Todo aquello en lo que ponemos nuestro foco es el testigo de aquello que materializamos. ¿Qué es una intención para ustedes? ¿Qué creen ustedes que sea la intención? ¿Pau? ¿Algo que yo quiero llevar a cabo? ¿Algo que ¿Podría quieres llevar ser? a cabo? Sí. ¿Qué más? Como fuerza de voluntad. Sí, fuerza de voluntad puede ser, puede hacer parte, sí. ¿Qué más creen? Yo, como creo en las energías, siempre me he preguntado de esto, sobre todo personas que curan. Y yo nunca he sido muy de rituales, jamás en mi vida. Sí. Siempre todo me lleva por lo más natural, por lo más natural, por lo más natural. Y tanto no proyectarlo afuera en el sentido de yo recurrir a otro para que me solucione, sino Sí. de adentro que me brote algo y yo verlo solucionado. Y siempre me preguntó de las intenciones. Y yo decía, siempre me preguntó de esto. Y yo digo, hay una buena intención y hay una mala intención. Es lo que yo observaba. Y bueno, y el intencionar, lo llegó yo a ver más claramente, de acuerdo a mi experiencia, es como creo en las energías, desde, desde dónde se emite de mí algo que yo estoy proyectando. Entonces ahí he visto mi mala intención por ahí hacia algo y decir, ay, por Dios, salga esa mala intención. O desde la buena intención, desde mi corazón, desde el amor. Entonces siempre lo he visto por ahí, el tema de las intenciones. ¿Desde dónde, desde eso profundo mío, desde dónde sale? Desde el ego, porque el ego siempre yo lo he hecho muy resumido el tema del ego. Para mí el ego es algo egoísta, algo que solamente pienso para mí y no veo para el resto. Y algo que siempre me llevo a intencionar es para mí, pero para los otros también. Y algo muy lindo que me gusta y yo amo a Jesús, es decir, o todos o ninguno. Yo quiero todos, no uno que no. Yo digo todos. Entonces eso me lleva, así me conecto yo con el todo. Digo todo, no me venga que este no, que el otro sí, que el otro es pelado, que el otro, no, todo. Entonces desde ahí siempre digamos que intenciono, y es eso, desde dónde nace. Si nace desde algo que solamente quiero para mí o es algo que quiero en bien común, y siempre para mí está el bien común, porque yo digo, estoy bien yo,
va a estar bien Lupe, va a estar bien mi hermana, está bien Lupe, voy a estar bien yo, y así desde ahí la tomo las intenciones siempre. Gracias, Nadia. Y así es, las intenciones vienen de ese sentir interno, pero no hay intenciones buenas o malas, simplemente hay intenciones en diferentes vibraciones y eso depende de la conexión que yo tenga con la conciencia. Entonces depende del estado de vibración, si está alineado mi conciencia con C con la conciencia con CS, o SC, perdón. ¿Sí me hago entender? Entonces, ni buenas ni malas, solamente si mi estado de conciencia es totalmente egoico, como tú dices, pues esa manifestación o esa intención va a ser una intención egoísta que se va a materializar de esa misma manera. Entonces, digamos que la intención es un patrón de creación. Es un patrón. Claro, por ejemplo, si lo hago desde una tristeza, va a haber un resultado, digamos, una consecuencia o una causa, un efecto, perdón. Claro. Y si lo hago desde la alegría, es otra cosa, y uno Claro. lo vive en el cuerpo. Claro, pero algo que se van a llevar ustedes el día de hoy y que me quiero llevar yo y que quiero comprender hoy y lo vamos a instalar es que no es bueno o malo. Las emociones, tristeza, rabia, odio y alegría, por el contrario, no son buenas, malas o buenas. Simplemente están ahí para un aprendizaje. Y esas intenciones y esas manifestaciones que partan de allí tampoco van a ser ni malas ni buenas. Si yo lo que materializo afuera es pobreza por mi mentalidad de carencia, pues esa pobreza se está viendo manifestada como un reflejo y como un espejo para que yo vea en ella mi posibilidad de aprender desde un lugar diferente. Si yo lo que estoy proyectando es constantes rupturas y separaciones, pues lo que me está mostrando esto es mi propio espejo maravilloso y hermoso, y esta situación se pone enfrente de mí para decirme, venga, ahí adentro hay algo por trabajar. Pero no es bueno o es malo, al contrario, es una lección maravillosa. Sea lo que sea, o sea, no importa lo que sea que tú estás acostumbrado a llevarlo a lo bueno o a lo malo, o al cielo o al infierno, simplemente son momentos y proyecciones y espejos que te llevan a un aprendizaje más profundo. Entonces aquí viene algo importante y es que la felicidad no es un punto de llegada, no es un punto al que yo debería llegar y debería estar trabajando todos los días en mi espiritualidad y en meditar y en respirar, porque tengo que llegar hacia allá, llegar hacia allá, llegar hacia allá, porque no hay a dónde llegar. Nosotros simplemente tenemos que ser y reconocer que este proceso que vamos viviendo, Nadia y todos, pues este proceso es. Y es el camino perfecto que me está llevando a una continuidad evolutiva. Pero resulta que aquí hace poco tuve una experiencia con un familiar, con mi mamá y demás, unos conflictos ahí, y entonces jamás yo volví a pensar, esto me va a sacar del camino, o esto va a hacer que yo renuncie a mi espiritualidad, porque yo ya siento que es un universo infinito del que yo no tengo salida, porque es mi esencia. Entonces no quiere decir que yo ya no experimento lo que experimentaría cualquiera de ustedes, lo experimento como ustedes y hasta más. O sea, yo vivo y todos vivimos le digo yo, un Jumanji. Tú corres la fichita y la fichita te trae todo tu escenario para que aprendas. Tú aprendes hoy materialización y de aquí sales a vivirlo y a practicarlo. No porque quieras, porque ya te toca. Algo va a suceder después de todo esto que estamos viviendo el día de hoy, que van a decir ustedes que esto es un Jumanji. Corre la fichita, se viene la experiencia. Corre la fichita, se viene la experiencia, porque de esa manera funciona. Entonces, la intención es ese patrón de creación que va a llevar a un estado de realidad aquello que deseo. ¿Qué vamos a aprender con todo esto? Es a disfrutar todo este proceso. Venga como ven. Yo me disfruto los dolores, ¿cómo se disfrutan los dolores? Me los disfruto. Que tocó llorar toda una noche por el conflicto que tuve con papá o mamá, me lo lloro como tenga que venir al día siguiente. Respiro porque las lágrimas me limpiaron, porque logré conectar, porque logré avanzar, porque reconocí algo diferente en mí, porque hay una sombra por trabajar, y para mí esto es un juego constante. O sea, por eso les digo, va a llegar un momento en que ustedes ya les vale madres materializar o manifestar. Ustedes van a estar tan concentrados en su proceso
y tan ocupaditos y ocupaditas que ya lo que venga es natural. Yo estoy es aquí trabajando en mí, trabajando en sanar, trabajando. Venga, ¿por qué pasa esto? ¿Para qué pasa esto? Ah, esto pasa por esto. El año pasado volvió mi papá de Estados Unidos, a quien yo pensaba había perdonado por completo. Y resulta que yo había construido un personaje al que quería perdonar. Entonces, a ese personaje lo construí de otra forma. Ay, no, pero mi papá ya cambió, es otra persona y hasta medita y parece que hace ejercicios de respiración y tan lindo que habla. Y él estaba en Estados Unidos y yo ya me sentía sana totalmente de papá. Y resulta que mi papá vuelve a Colombia y cuando él vuelve a Colombia se me empieza a remover todas las emociones y se me empieza a remover el mundo por completo porque resulta que el personaje que yo había construido para poder perdonar no existía. Existía el mismo papá que se fue hace 20 años a Estados Unidos. Y entonces reconocí que ese perdón que a veces construyes en ti es un perdón egoico. Y este reconocimiento no fue de un día para otro, ay, me desperté iluminada, ay, sí, sucedió así, ay, bueno, perdonemos de ver. No, esto fue revolcón emocional, esto fue de llanto, esto fue subí de peso, mi regla se bloqueó, o sea, pasaron cantidad de cosas físicas que me mostraron en espejo y en proyección que mi perdón no había sido real hasta el momento en que yo volví a encontrarme con mi papá. Y desde ese momento en que todo se me revolvió por dentro, la rabia, la ira y todo eso que calificamos como negativo, pues fue absolutamente positivo porque eso me enseñó qué es realmente el perdón. Es el proceso lo que realmente nos debemos masticar, saborear, que si lloré, que si me dio rabia, que si me puse alegre, que si estoy feliz, que si siento agradecimiento. Todo esto es parte de todo este compendio de aprendizaje espiritual. Y me lo saboreo y es delicioso porque estoy en el camino y porque sé que ya estoy en este despertar. Venga como venga. Con sombras, con luz, con lo que sea. Si no hay luz, si no hay sombras, no hay luz. O al contrario. Somos las dos cosas. Y allí lo vamos a vivir. Ay, entonces estoy materializando cosas malas. No, todo lo que estoy manifestando desde mi concreta decisión de despertar y sanar es perfecto. Para mí esa es la convicción. No hay al lado ni hay al otro. Yo voy directico por el camino que es. Para los budistas hay dos venenos. Uno es la aversión y otro es el apego. La aversión es, no quiero vivir más eso, en mi caso, ¿no? Cuando vi a mi papá, no quiero que me hable más, no quiero encontrarme más con ese personaje que se supone ya había perdonado, pero pues sigue siendo el mismo porque no ha tomado su decisión, pero lo estoy proyectando de alguna manera. Entonces la aversión hacia un personaje que creo que está afuera, resulta que es una herida abierta que yo tengo que sanar, remendar, trabajar. ¿Por qué me va a generar aversión algo que es mi propio espejo? Cuando tú te miras en el espejo y te ves un barrito, tú no explotas el barrito en el espejo, tú lo trabajas acá, o no lo explotas, o te pones la cremita, o te pones el gel, pero no es en tu espejo que lo haces, es en ti. Él me está proyectando algo en mí. Tu mamá, tu hermano, tu pareja, tu situación, la circunstancia es tu espejo. Nítido, limpiecito y perfecto, sin vapor, sin mugre, está ahí perfecto para mostrarte algo que hay en ti para trabajar. No puede ocasionarte aversión ninguna. Y el apego, que nos lo nombran todo el tiempo, por ahí vi un meme, ¿no? En lugar de estar pensando en soltar y no apegarte, mira más bien a ver de qué te agarras. El apego es eso que yo tengo, habla sobre todo del control, del pensar en expectativas y en la forma en que deberían suceder las cosas. Eso me genera apego. Apego a una persona, a que si es mi pareja no debería irse con otra, a que si es mi papá no debería tratarme de esa forma, a que si es mi mamá debería amarme con amor incondicional. ¿Cuántos exigimos de nuestras madres un amor incondicional que ellas no han reconocido porque a veces ni siquiera tuvieron a su mamá
o a veces ni siquiera tuvieron esa experiencia, pero como nuestra creencia es que la mamá es de amor incondicional, le exigimos y le exigimos en lugar de sanar en nosotros esa expectativa del ideal de la madre o de padre o de pareja. Soltar los apegos y soltar la aversión. Tenemos que confiar, hacernos a un lado y confiar en el plan del espíritu, confiar en el plan del yo soy, confiar en que aquí estamos cumpliendo un plan perfecto y maravilloso. Venga como venga. ¿De dónde proviene entonces el suministro abundante? ¿De dónde creen? Pues de nosotros mismos. Nosotros somos la fuente. Tú eres la Exactamente, fuente. del desapegarnos y no depender tanto de lo externo, Exacto. saber que está dentro nuestro. Entonces repitan conmigo, yo soy la fuente. Yo soy el suministro abundante. ¿Listo? Entonces, sexto, ¿vamos para cuál? Para el séptimo poder, que es la imaginación. A Bárbara Streisand, que es una actriz de mi época, un poco más anterior, creo que era de la época más de mis papás. Bárbara Streisand, que es cantante y actriz, ya creo que no la volví a ver, no la he vuelto a ver en nada. Le preguntaron a ella cómo hacía para hacer tantas cosas, que cantaba, que actuaba, que hacía una película, al rato aparecía en una serie. Y ella dijo, siempre me lo imagino terminado. Su fórmula era la imaginación. Y si ustedes se dan cuenta y se ponen a mirar, a mí me gusta ver, por ejemplo, los inventos, ¿no? ¿Cómo se inventó la bombilla? ¿Cómo se descubrió tal cosa? ¿Cómo? Siempre partió de la imaginación, de que alguien lo visualizó y lo vio posible. Cuando yo voy en avión me imagino eso, ¿no? O pienso en eso, pues, pucha, ¿cómo pudieron crear algo como esto? Un aparato que puede permanecer suspendido en el cielo con tantas personas ahí. Claro, nosotros todo lo naturalizamos y ya se nos hace normal, pero yo siempre me hago las preguntas de esos aparatos que son como increíbles, como ¿cómo se hizo posible? Pues partió de una idea, y esa idea fue imaginada. Con los recursos que tienen ahí en su escritorio o ahí a la mano, quiero que realicen un símbolo de lo que significaría para ustedes hacer un viaje que quieran hacer este año o el próximo, cuando lo quieran hacer. Realicen con lo que tengan ahí a la mano ese símbolo que simbolizaría ese viaje. Y hasta aquí vamos a aplicar los poderes que hemos visto. Vamos a aplicar el yo soy, vamos a aplicar el poder de la palabra, de la subvocalización, vamos a aplicar el de la asunción, que es con la emocionalidad. Entonces, mientras van haciendo ese símbolo, como lo quieran hacer, apliquen los poderes. Siéntanlo, créenlo. Y con este nuevo poder que vamos a ver, imagínenlo mientras lo realizan allí. Si es un viaje al mar, entonces ya ustedes deberían estar escuchando las olas, deberían estar sintiendo la brisa, esa paz que se siente al estar allí, o esa sorpresa que sientes cada vez que viajas a un nuevo lugar, ¿no? Siempre te sorprendes con los nuevos paisajes, con las personas. ¿Cómo de manera creativa yo podría crear ese viaje que sueño? ¿Cómo lo puedo intencionar? Sin que ese pensamiento que se viene a mi cabeza, pero este año cuando preciso van a cerrar, no, pero yo sin trabajo, no, pero harto. Dejando esas creencias a un lado y sabiendo que somos
y que yo soy el suministro abundante, la fuente. Transpórtense con todo, con cuerpo, alma, corazón, emoción, transpórtense a ese lugar con todo, con la emoción, con la imaginación, con la palabra. En el poder de la imaginación siempre vamos a tener que aplicar la imaginación vívida. Quiere decir que acá integro todos mis sentidos. Los observo, escucho, huelo, saboreo, palpo. ¿Listo? Podemos abrir los ojos. Los Sherpas, para crear sus mapas de ruta para subir las montañas, lo que hacían era crearlo al revés. Ellos se imaginaban en la cima y los mapas los creaban desde la cima hasta el lugar de donde iban a partir. Si nosotros quisiéramos tomar un recurso que esté fuera del presente para generar nuestra intención, deberíamos acudir mejor al futuro que al pasado. Quiere decir que si yo quiero manifestar una intención, voy a ir a sentir eso que sentiría al lograrlo, al conseguirlo, al avanzar hacia ese lugar, en lugar de pensar en lo, no, pero yo me acuerdo que el año pasado intenté ahorrar y ahorré 3 monedas y abrí la alcancía porque ya no pude ahorrar más. Pero de verdad que el año pasado intenté una relación y no me duró ni 3 meses. Pero verdad que cuando era chiquita, si yo quisiera tomar recursos siempre, me iría hacia el futuro como hacen los Sherpas, me posicionaría en esa cima, en ese objetivo y en esa meta, y desde allí construiría la ruta de llegada. ¿Cómo? Con la imaginación. Todas las personas que crearon algo innovador, algo poderoso, algo que trascendió en el tiempo, algo que los hizo pasar a la historia con una huella, esas personas lo que hicieron fue imaginar un producto, una idea, imaginar en el futuro, la realización. ¿Cómo volaría este avión? ¿Cómo se encendería esa bombilla? ¿Cómo trabajaría este computador? La conciencia siempre va a necesitar de lo que hablábamos ahorita, de los sentimientos y de las emociones para amalgamar toda su realidad, para amalgamar todos los pensamientos, todos los estados mentales. Si ustedes quieren saber cómo están manifestando, qué están manifestando, siempre piensen en su alarmita. Su indicador siempre va a ser su emoción. Si hay plenitud, si hay paz interior, si hay alegría, si hay bienestar, están manifestando desde su yo soy. Si es lo contrario, su materialización se está dando desde el ego. El indicador siempre será su emoción. Y claro, nos enseñan mucho en la espiritualidad que la emoción es del ego, que no existe, pero aparece allí porque trae una información importante. Y yo no me voy a hundir en los ríos de las emociones, ¿no? No quiere decir que entonces, pues la tristeza sí existe y entonces muero de tristeza y pasan los días y yo sigo en tristeza, sino yo la observo. Las emociones incluso biológicamente fueron dadas para que duren 25 minutos. O sea, aparecen como un estado de alarma y deberían desaparecer. Pero resulta que nos hundimos o nos fusionamos en la emoción y olvidamos que simplemente es una acción de supervivencia.
Aparece la rabia, ¿para qué? Para que yo pueda expresarme con mayor facilidad. Así sea gritando, lo que sea, tengo mayor facilidad de decir las cosas honesta y abiertamente cuando tengo rabia. Exploto, ¿cierto? Pero aparece para que yo pueda expresarme. Si yo simplemente veo que aparece, la tomo, la observo y digo, ok, acá hay algo que debo expresar y hablar, pues me detengo, respiro y comunico aquello que no está de acuerdo con lo que soy. La tristeza, ¿para qué aparece? Para decirte que hay cosas allí sin sanar. Tu tristeza no aparece por el momento que estás viviendo en este instante, aparece por algo que está allí sin solucionar. ¿Qué estoy manifestando? ¿Cuál es la emoción? Bueno, y acá es lo que les iba a decir ahorita antes de que se nos cortara la sesión, y es que yo puedo llegar del pensamiento a la emoción o de la emoción al pensamiento. Quiere decir que un pensamiento me trae una emoción. Si yo pienso en algo que me trae recuerdos tristes, pues la emocionalidad de una vez va a llegar como una memoria. Pero si yo desde esta emoción empiezo a trabajar que el pensamiento cambie, también lo podría hacer. Les decía ahora, por ejemplo, terminé con mi pareja o sucede algo que siempre me lleva en unos patrones de comportamiento. Mi patrón de comportamiento siempre era ir hacia la depresión. O sea, algo sucedía contrario a mis expectativas y yo permitía el primer bajón en mi vibración, tristeza. Luego un bajón más profundo, más tristeza. Me escondía, me apartaba, me metía en la cama porque mi forma de escape era ir a dormir, taparme hasta la cabeza, no saber nada más de nadie, desaparecer del mundo, no hablar, no contestar. Ese era mi patrón, con cualquier situación contraria. Iba en un nivel tal que llegaba a niveles de profundidad en los que quería incluso, o sea, intentarme el suicidio y demás, porque era un estado y un patrón de comportamiento. Si yo en lugar de eso empiezo a cambiar mis patrones emocionales por patrones diferentes y hago que todo afuera funcione a mi favor, pues eso va a cambiar. Si en lugar de ir a poner